Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, esta es ya la segunda transmisión que hacemos en la serie sobre lo que es la crítica textual y las versiones de la Biblia, que voy a empezar si el Señor lo permite, todos los días o periódicamente en estos tiempos de reposo y dentro de nuestras casas. Tengo problemas con el YouTube, con colocar el video online en Facebook. Bueno, algunos hermanos los han podido ver. Yo no puedo ver ninguno de mis videos, aunque los tengo almacenados en los álbumes. Ok, la noche de hoy vamos a hablar sobre los textos receptos. ¿Qué son los textos receptos? Obviamente dentro de la crítica textual, dentro de las versiones de la Biblia. Lo primero que nosotros debemos saber es que solamente hay dos tipos de Biblias. A pesar de que hay muchísimas versiones, cada una de ellas tiene una base textual. La base textual, hablando del Nuevo Testamento, la base textual es es un manuscrito en griego del cual un traductor toma ese Nuevo Testamento en griego y lo traduce a cualquier idioma. Cada Biblia tiene una base textual. Obviamente no existen Biblias sin bases textuales porque ninguna Biblia es sacada, digamos, de la nada, sino que existen antiguos manuscritos donde reside la palabra del Señor y de ahí ha sido traducida, por ejemplo, en el caso de las Biblias católicas, de una base textual y en el caso de la Biblia que nosotros utilizamos, de otra base textual. Eso significa que solamente hay dos bases textuales. Como hay solamente dos bases textuales, hay dos tipos de Biblias diferentes, indistintamente de las traducciones o indistintamente de las versiones que nosotros podamos conseguir en un idioma o en varios idiomas. La primera que vamos a nosotros a hablar brevemente, porque le podemos dedicar un capítulo completamente aparte, es la base textual formada por básicamente tres manuscritos. Manuscrito Vaticano, que es el código B o Codex B de Bolívar. Tenemos el manuscrito Aleph, que es el manuscrito sinaítico, y tenemos el manuscrito alejandrino. Básicamente esos tres manuscritos son la base de lo que es la base textual de las Biblias católicas. Ahora bien, cuando nosotros vamos a evaluar esa base textual católica, nosotros vamos a ver que está configurada básicamente por tres Biblias. Es decir, cuando se habla del Códex Sinaítico, el Códex Vaticano, el Códex Vaticano o el Códice Vaticano es una Biblia formal de lomo con lomo, y los libros están cosidos, están ensamblados, están empastados juntos. Es decir, hay un Nuevo Testamento que es la Septuaginta y hay un Nuevo Testamento en griego. En el caso de este manuscrito es en mayúscula, por eso se llama unciales. A diferencia de los manuscritos que vienen de los textos receptos, de los textos bizantinos, que todos son en minúscula y con separaciones. El segundo sustrato, el segundo pilar de la base textual católica es la Biblia sinaítica, que fue conseguida en el monte Sinaí, en un monasterio, donde fue conseguida por un investigador. Lo sé escribir, no sé la pronunciación, prefiero Tischenberg, algo así, pero no sé pronunciarlo. Lo cierto es que este hombre consigue igualmente, una Septuaginta, Antiguo Testamento, no en hebreo, sino en griego, y un Nuevo Testamento, igualmente, digamos, en mayúsculas,
Ok, y tenemos el tercero, que es el código alejandrino, que según lo que estuve recopilando información, el códex, perdone la, el código, dice aquí que el Codex Alejandrinus en los evangelios usa el texto receptus. Eso es otro tema que podemos más adelante hablar. Lo cierto es que en algún momento dos hombres llamados Westcott and Hort, anglicanos, ellos le son encomendados una tarea que era la edición de un Nuevo Testamento en griego que orientado a las iglesias evangélicas, obviamente no católicas, como un nuevo testamento que empezó desde el año en el cual fue impreso, finales de 1800, empezó a competir con aquellas Biblias o aquellos Nuevos Testamentos griegos que representaban los textos receptus. Ahora bien, ahorita nos vamos a centrar en lo que son los textos receptus. Entonces, la diferenciación es muy simple. Hay dos bases textuales. De la primera base textual brota, por ejemplo, de la primera base textual católica romana, brota la nueva versión internacional, la BTX, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, básicamente esas por ahorita, ¿no? Que son muy la Dios habla hoy también ha sido traducida sobre esa base textual. La otra base textual es la que se llama la base textual formada por los textos receptus. El texto receptus es bien importante, como lo decía en el vídeo anterior, que se exprese como un plural. Cuando uno va a hablar genéricamente, uno tiene que decir los textos receptus, porque hay muchas ediciones, hay por lo menos aproximadamente unas 25, entre 1516, que fue la primera de Erasmo de Rotterdam, y la última aproximadamente 1850, que es uno de los últimos textos receptus para ese siglo. Ok, entonces, pero ¿cómo llega ese texto receptus? ¿Cómo se llega a formar? Porque normalmente la historia de los textos receptus arranca con Erasmo de Rotterdam en 1516. Él utilizó 7 manuscritos. Obviamente son manuscritos papirológicamente muy nuevos, son aproximadamente del año 1200. Cuando se comparan con los manuscritos que sustentan la base textual católica romana, vemos que estos manuscritos papirológicamente son muy antiguos, están aproximadamente datados al año 350, al año 400. Los nuestros, los que forman los textus receptus, son posteriores. Se llevan prácticamente 800 años de diferencia desde el punto de vista de datación, digamos, del sustrato, del pergamino, de donde están escritos. Sin embargo, nosotros vamos a empezar a ver la valorización de estos textos receptus, el impacto sobre la reforma, que ya lo habíamos dicho la semana pasada. Yo lo veo providencialmente, que Dios no quiso nada con relación a la reforma. Lo que se hizo la reforma, la expresión espiritual de ese proceso, como hablábamos ayer, que es lo que llamo la explosión demográfica de almas salvas más grande en la historia de la iglesia, desde lo ocurrido en el libro de Hechos. Dios utilizó los textos receptus. Esta mañana estaba leyendo algo sobre Lutero, y ya en el año 1517 él empezó a atacar al papado. Y apenas un año después que había nacido,
o había salido a la imprenta el primer Nuevo Testamento, el primer Textus Receptus. Aunque el Textus Receptus es una palabra, dice, realmente es un nombre retroactivo. Es un nombre retroactivo. ¿Qué significa? Que fue realmente en el año de 1633, cuando aparece el origen de la expresión Textus Receptus, que es la adaptación de textum y receptum de una carta que el editor Elsevier y su sobrino Buenaventura hicieron una carta donde ellos básicamente decían: así que usted ahora mantenga el texto, ahora recibido por todos, en el cual nada está corrupto. Entonces ese texto recibido se tradujo o se llevó en una modificación a Textus Receptus. Ok, ahora bien, también habíamos hablado en el vídeo anterior que las diferencias entre la base textual católica y la base textual de los Textus Receptus tienen mínimo 1600 cambios acusados sobre puntos fundamentales. Y también habíamos dicho que el hecho de que ese material faltase, estuviese omitido en estas Biblias, labradas en un bloque textual católico romano, no destruían ni afectaban las doctrinas, en el sentido de que la ausencia garantizaban que virtualmente toda la teología sistemática que se pudiera desarrollar a partir de los Textus Receptus no iba a quedar comprometida, exceptuando la ausencia de 1 Juan 5:7, como ya también explicamos en el vídeo anterior, que es el único versículo que determina una relación del tipo Ehad, por extensión, entre el Espíritu Santo y el Hijo, y el Espíritu Santo y el Padre, y que la ausencia de ese versículo dejaba al Espíritu Santo flotante, y a partir de ahí era donde se habían desarrollado el pensamiento ousivo-hipostático de la Trinidad nicénica, desarrollada o que empezó a desarrollarse en el Concilio de Nicea, porque esa Trinidad fue una Trinidad que evolucionó con los siglos. Con los siglos se fue modificando a través de interpretaciones filosóficas. Agustín de Hipona Aurelio Agustín de Hipona fue uno de los exponentes. Tomás de Aquino también trabajó fuertemente con el tema de la Trinidad, ¿no? Y cada uno pues iba explorando desde el punto de vista filosófico, porque la Trinidad no hay manera de agarrarla bíblicamente, porque su origen, estoy hablando de la Trinidad de Nicea, no la Trinidad que nosotros digamos de manera muy simple, es otra, es un homónimo, realmente es una Trinidad homónima a la Trinidad que estamos, o que estoy siempre mostrando con un corte netamente filosófico. Ok. Entonces, ¿cómo se llega a los Textus Receptus? Siempre, como yo le dije anteriormente, comienza la historia con que Erasmo agarra 7 manuscritos y con eso arma su primer Textus Receptus, y eso es uno de los principales, de las principales imputaciones o de los puntos que resalta la crítica textual, donde dice que la primera edición de Erasmo de Róterdam fue apurada. Sí, él mismo lo reconoce. Él dice que no fue, que básicamente fue una recopilación, pero también yo decía que nosotros tenemos un dicho, y humanamente un dicho que dice que la peor decisión es la que no se toma muchas veces. A veces es sabio no tomar decisiones, pero a la hora de un proyecto, a la hora de esta cosa, él arrancó y tuvo 5 ediciones, no existió la edición sexta. Incluso las ediciones de él fue el 1516, después 1519, después 1512, después pasaron 5 años, salió una edición, y después vino, creo que la última fueron 8 años posteriores, donde él siguió trabajando, donde él siguió depurándola. Y eso lo hace a él su principal crítico textual, y sobran los comentarios tan obviamente tendenciosos, solamente para descalificar los Textus Receptus basados en la primera experiencia. Y por eso quizás
insisto en hablar de los textus receptus, porque cuando nosotros incorporamos ese plural, nos hace proyectarnos internamente que obviamente hubo en el muy buen sentido de la palabra, una evolución hacia lo mejor, hacia lo más depurado. Ok, ahora bien, la historia de los textos receptus, yo me voy a atrever a arrancar en el año 657 a.C., cuando se funda la ciudad o se establece la ciudad de Bizancio en el año 657 a.C. por los griegos. De ahí nos vamos a ir al año 300, donde Constantino I o Constantino el Grande, el emperador que hizo las paces, las paces con los cristianos, que emitió aquel decreto de protección y de cese a las persecuciones que habían estado sometidas por los antiguos emperadores romanos a las iglesias cristianas. En esa ciudad de Constantinopla empieza, digamos, yo digo que ironías de la vida, porque casualmente en esa ciudad es donde donde estaban los manuscritos que Erasmo de Rotterdam posteriormente utilizó para hacer la primera edición del primer Nuevo Testamento griego en la línea de los textus receptus. Resulta que en la ciudad de Constantinopla muere Constantino, y ya para el año 1400 estaba Constantino XI. El último de los Constantinos, desde el punto de vista, digamos, de esa generación en Constantinopla. Pero ya el imperio, ya la ciudad de Constantinopla era una ciudad ya para el año 203, 204, de una riqueza única. No solamente en obras de arte, estaba una de las catedrales más hermosas de aquel entonces. Tenía era prácticamente una ciudad museo, y había mucha riqueza en ella. Había muchos nobles, había mucha gente con mucho dinero, con mucho oro, con un tesoro, pero también era una ciudad que tenía una gran biblioteca. Una gran concentración de libros, básicamente de manuscritos. En aquel entonces obviamente no estaba la imprenta todavía como empresa, ¿no? Como empresa de imprenta, ¿no? Entonces, ok. A todas estas hay un personaje que nosotros debemos de conocer, que es un cardenal católico que se llamó John of Ragusa, o un croata, o Iván Strojković, o Johannes de Ragusiu. Son tres nombres que puede usted conseguir cuando se busca por internet, cuando se busca por Google. Esos tres nombres aumentan el rango de búsqueda para estudiar la vida de este hombre. Este hombre nació en el año de 1390 y murió en 1443. Sin embargo, un hombre murió muy joven, de 53 años. Sin embargo, a los 45 años, él llega a Constantinopla desde la ciudad de Basilea, Suiza. Me corrigen si no es Suiza, pero estoy casi seguro que es Suiza. Este hombre fue un teólogo de la congregación dominica, un teólogo dominico. Fue profesor en la Universidad de París y la Universidad de Bolonia, y fue secretario general del Concilio de Basel. En la ciudad de Basel se puede estudiar buscando otros recursos en internet el tema de los manuscritos
fue un estímulo muy importante para el desarrollo de la imprenta en esa ciudad, al haber manuscritos griegos que esa ciudad había coleccionado, había traído de varios lugares del mundo. La gente empezó a querer leerlos, entonces empezó a haber un comercio en Basel o en Basilea, un comercio de libros basados en la imprenta que se había recientemente, digamos, había desarrollado Gutenberg, ¿no? Ok. Lo cierto es que en esos viajes que este hombre hizo, él era un coleccionista muy especial, él le gustaban los manuscritos ilustrados, tenía un especial énfasis en manuscritos sobre botánica, sobre la naturaleza. Y su negocio de él, su pasión de él era conseguir esos manuscritos, y fue comisionado como un tipo de embajador de ese concilio en Constantinopla, como un representante de lo que se llamaba el concilio de Basilea. Todavía no había llegado la reforma, todavía, digamos, eso estaba bajo el dominio católico, y este hombre trae de vuelta y llega a Basilea en el año 1437, ya con 47 años de edad, y deposita lo que él trajo en un convento dominico. Era el convento de los padres dominicos. Él fue uno de los primeros humanistas en coleccionar los manuscritos de escritores griegos, aún antes del éxodo que hubo de los griegos de Constantinopla. Ese éxodo ocurrió, si no en la víspera, en los momentos en los cuales estuvo asediado la ciudad de Constantinopla por un sultán que se llamaba Mohammad II. Por cierto, hace poco vi en Netflix la historia de Constantinopla. Es muy interesante esa película, porque casualmente lo que estuve revisando hace rato coincide en el escrito en el librito que estuve leyendo de Isaac Asimov. Se llama Constantinopla, el Imperio Olvidado, de la serie de Historia Universal de Isaac Asimov. Y básicamente el final, que es ya sobre los años 1400, coincide perfectamente lo que vi en la película. Ya en el año de 1453, 16 años después que había regresado John de Ragusa o Juan de Ragusa, cae Constantinopla, y después de 200 años, con relación al año 1204, el saqueo de los cruzados que hicieron a Constantinopla, ya Constantinopla no era la misma. Se recupera un poco posteriormente al asedio, pero ya nunca llegó a ser la misma. Y posteriormente, este sultán Mohamed II le cambia el nombre y la llama Estambul hasta el día de hoy, y él la transforma como la capital del imperio otomano, especialmente una ciudad muy famosa por los grandes muros que por más de 1000 años había soportado una cantidad de amenazas y de invasiones de sus vecinos. No solamente ellos tuvieron problemas con los musulmanes a última hora, porque prácticamente, según lo que vi de la película, era prácticamente el papá de Mohamed II, no había podido invadirla, había fracasado por las murallas, y el hijo Mohamed II se encarga de terminar la obra inconclusa de su padre. Ahora bien, vamos a ahora hablar de un personaje que no lo tenía aquí escrito en las cosas que imprimí ahora, que es un hombre que se llama Lorenzo de Valla. Lorenzo de Valla fue un católico, no sé si fue obispo, creo que fue un obispo católico, o no, cardenal no era un obispo, un hombre, pero era un hombre en posición de relevancia. Este hombre fue famoso porque él descubrió la falsedad de la donación de Constantino. En pocas palabras, la iglesia expone un documento que según él, el Papa Silvestre había sanado de una lepra a Constantino, y Constantino
en retribución, le cede una enorme cantidad de territorios. Sobre esos territorios estaban muchos de los estados manejados por príncipes o muchos de los gobiernos, de los países. Y de alguna manera, pues, la Iglesia Católica, pues, exigía, o no he estudiado esa parte, pero obviamente al tener un documento de propiedad, todo lo que estaba encima de eso era una plusvalía a favor, todos los castillos eran una plusvalía a favor de las tierras que le pertenecían, sin contar la influencia que ellos podían tener como los legítimos dueños o poseedores de las tierras. A través del anacronismo, de la figura del anacronismo, Lorenzo de Valla se configura en el primer crítico textual contemporáneo por la necesidad de descubrir si era falsa o era verdadera esa donación de Constantino. Este hombre profundamente versado en el latín, sin embargo no es famoso como teólogo, él descubre que hay un vocabulario que no era propio de los reinos o de los imperios, específicamente el de Constantino, fecha y personaje a la cual estaba vinculado esa famosa donación de Constantino. Y por otro lado, la redacción del latín que estaba en ese documento no correspondía al latín de esa época. Obviamente tenía que ser una persona muy conocedora, una persona sabia, una persona erudita en el latín para poder descubrir eso. Él hace un pequeño tratadito antes de que la imprenta existiera. Obviamente se hizo a mano o se copiaban a mano. El hombre muere, Lorenzo de Valla muere, pero sin embargo como católico era muy famoso. Fue un hombre que murió con prestigio, con credibilidad. Cuando Desiderio Erasmo de Róterdam fue invitado o estaba paseando por una biblioteca de alguno de estos castillos, de alguno de estos príncipes, yo me lo imagino que pudiera ser de día, pudiera ser de noche, pero igualmente eran lugares oscuros, quizás muy altos, con ventanales muy estrechos, alumbrado probablemente con lámparas de aceite o de cera. Y él, revisando, como cuando uno se mete en una biblioteca y uno está así como escarbando, él se consigue con esa obra, él se consigue con el autor. Ya obviamente él conocía la donación de Constantino, pero él consigue un librito que era otra de las obras famosas de Lorenzo de Valla, que era una crítica textual con relación a la Vulgata. En esa obra, Lorenzo de Valla no solamente denuncia diferencias entre el griego original, sino que consigue traducciones que apoyaban ciertos dogmas o ciertas enseñanzas católicas, como por ejemplo el llena eres de gracia. En la Vulgata aparecía, no sé si aparece actualmente, decía en la anunciación del ángel a María, para anunciarle lo que le venía, el nacimiento de Emmanuel, que es él, uno de los nombres de la deidad, él con nosotros. Entonces decía, llena eres de gracia. Obviamente el único que es lleno de gracia es nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos ver en Juan, en el capítulo 2, donde dice lleno de gracia y de verdad. Cuando Erasmo lee ese librito, un libro relativamente pequeño, yo lo imagino con un sobresalto y con quizás parecido a lo que yo recibí cuando me llegó por primera vez el facsímil de la Reina Valera de 1602.
hace aproximadamente 18 años. Para mí fue algo indescriptible, ¿no? No tengo manera, aquella emoción de yo ver una Biblia idéntica en tamaño, en cuerpo, en peso, en volumen, con las mismas letras, solo que era un facsímil, ¿no? Y cuando Erasmo se consigue con ese librito, Erasmo, esto es lo que yo he concluido, yo esto no lo he conseguido y esta relación no se consigue, yo no la he visto nunca como yo la estoy planteando. Así que le pido a mi querido oyente o video oyente que la tome con mucho cuidadito en el sentido de que la elabore, porque lo puede conseguir separado, pero no lo va a conseguir junto como yo lo estoy planteando aquí. Cuando Erasmo consigue esa obra, es muy probable que él mismo haya quedado desafiado, porque básicamente Erasmo fue un gran católico, un hombre erudito, un hombre amigo de León X, que era el Papa Médicis. Por cierto, estudiaron juntos y en la misma escuela, no recuerdo ahorita, donde incluso San Ignacio de Loyola, Iñaki de Loyola, Íñigo es el nombre de San Ignacio, llamado San Ignacio, ¿cómo se llama esto? El que creó a la orden de los jesuitas. Lo cierto es que cuando Erasmo consigue ese desafío textual y de traducción con relación a la Vulgata, él usa la imprenta y lo imprime. El año de impresión no lo tengo ahorita de memoria, pero fue aproximadamente 80 años después que Lorenzo de Valla murió. Murió sin saber lo que significó. ¿Cuál era la ventaja de él haber sido el descubridor de Constantino, de la donación de Constantino, de la falsedad de la donación de Constantino? La ventaja fue que este hombre que se le ganó una fama, unos créditos, un respeto. Y cuando Erasmo ve que este mismo hombre, admirado por el tremendo trabajo que hizo y el impacto que representó sobre aquellas personas, sobre aquellos estados o países que empezaron a ya despegarse de Roma o quitar ¿cómo se llama? Lo que estaba separado por el documento lo que estaba pegado fue separado, obviamente con enormes pérdidas y consecuencias para la Iglesia Católica. Él se toma en serio esa información, porque no fue un perico de los palotes, como decimos nosotros aquí, sino que fue Lorenzo de Valla, y encima de eso era un hombre católico. Ok. Mi opinión es que cuando la historia de este libro de Lorenzo de Valla sobre la crítica textual a la Vulgata, que por cierto no se sabe qué manuscritos utilizó Lorenzo de Valla, porque él no los nombra, él no los clasifica, él sencillamente se sabe que él tenía unos manuscritos tipo texto receptus, y sobre esos manuscritos en griego es que él hace la comparación con la Vulgata, y de ahí es donde sale el libro, que lamentablemente, hasta donde yo sé, sigue todavía en latín. Y en latín, y solamente el que sepa leer latín puede tener acceso a ello. No se ha traducido al español hasta donde yo lo he sabido. Ok. Erasmo de Rotterdam tuvo aquí yo estuve leyendo sobre, traducido al español, dice Erasmo y los croatas en los siglos XV y XVI, escrito por un autor que se llama Bratislav Lusin, y forma parte de una separata de una publicación de la Sociedad Erasmo de Rotterdam del año 2004. Ahí ellos desarrollan con una gran cantidad de nombres, una cantidad de cosas, la relación entre Erasmo y los croatas. Perdón, Erasmo y los croatas. Aquí podemos leer esto. Dice,
Ajá, entonces dice que Iván Strojkovic, o John de Ragusa, o Juan de Ragucio, fue uno de los primeros humanistas en coleccionar los manuscritos escritos griegos aún antes del éxodo de los griegos de Constantinopla. Yo he leído, y yo también lo pensaba así, de que la invasión del Imperio Otomano, de los musulmanes otomanos, fueron los que estimularon el éxodo de eruditos y de intelectuales, que efectivamente ocurrió. Pero yo pensaba, porque también, como te voy a decir, lo pensé y después posteriormente, independientemente, otra persona lo había escrito así incorrectamente, que esos manuscritos habían ido de las manos de estos exiliados que formaban parte de esa cultura, de esa élite intelectual que estuvo en Constantinopla hasta o un poco antes o un poco después, no sabemos si también después escaparon, y se llevaron esos manuscritos a Europa, y de ahí fue que llegaron a los dominicos. No, habíamos hablado 16 años antes de los 5 meses, abril, mayo, prácticamente fueron 2 meses del 3 de abril al 29 de mayo, duró el asedio hasta que al fin cayó la ciudad. Ya 16 años antes había ido Johann de Ragusia a sacar eso, compró esos manuscritos o los copió, no se sabe, no hay una historia, pero lo cierto es que llegan a Basilea. Y los dominicos, que eran hombres que estaban muy emparentados con los croatas, y Erasmo tuvo mucho contacto con gente croata. De hecho, en Croacia Erasmo es muy popular, incluso yo creo que hay un instituto que se llama Erasmo, una universidad que se llama Erasmo. Y cómo Erasmo de Rotterdam llega a los dominicos. Probablemente le dije, mira, o los dominicos le dicen, a lo mejor él le cuenta, mira lo que conseguí de Erasmo de Lorenzo de Valla. Algo sucede, pero lo cierto es que los dominicos le prestan a Erasmo de Rotterdam cuatro o 5 manuscritos. Indirectamente, ya voy a... Uno, eran 7. Uno lo prestó la familia de Joachim Amenbacher. El manuscrito 2 y 3, los dominicos se lo prestaron al editor, el editor se los prestó a Erasmo de Rotterdam, y los manuscritos y los últimos 4 directamente los dominicos se los prestaron a Erasmo. Con esos 7 manuscritos aparece el primer Textus Receptus, el primer Nuevo Testamento, y ya al año ya estaba Lutero trabajando en contra del papado, creando su principio, digamos, el primer protestante, el que estaba protestando, y el primer reformador y el único reformador. Porque como yo decía, nosotros no somos protestantes, siempre nos endilgan ese gentilicio. Nosotros no somos protestantes porque nosotros nunca hemos ido a las puertas de la Iglesia Católica, ni de alguna iglesia, a tratar de que ellos cambien. Los hemos respetado como bautistas, no puedo hablar por otras denominaciones, pero no tenemos absolutamente ningún tipo de intrigas, ni ningún tipo de ofensas contra la Iglesia Católica, que es diferente a nosotros, igual que nosotros somos diferentes a ellos. Ok, entonces aquí hemos básicamente desarrollado la historia de los textos receptos. Como dijimos, es un nombre adelantado, es un nombre, que dice aquí el texto, dice, es un nombre retroactivo, Ahora bien, estoy copiando de Wikipedia, y yo he certificado de Wikipedia, y a veces la gente lo desprecia. Para mí Wikipedia es el primer contacto que yo tengo con cualquier tema nuevo. Lo leo primero en español, obviamente lo leo perfectamente. Posteriormente voy a la versión en inglés, ahí al lado izquierdo te aparecen diferentes idiomas. Me voy a la versión en inglés, normalmente es muchísimo más completa. Entonces paso a la versión en inglés, y
empiezo a trabajar sobre la bibliografía. La bibliografía de abajo es fundamental porque es la bibliografía básica, la bibliografía con la cual yo puedo empezar a buscar autores, puedo buscar, muchos de ellos tienen el link, el enlace para yo ir directamente y bajar el libro o bajar la referencia. Y así yo empiezo a corroborar y por supuesto que siempre te aplico un protocolo de certificación de datos para yo poder verificar lo de Wikipedia. Wikipedia en ningún momento es, ahora que hay errores, sí, yo he conseguido errores, yo he conseguido, no recuerdo ahorita, pero de hecho les escribí en una oportunidad, sobre todo en los temas de la Biblia, uno que otro detallito hace muchos años, no recuerdo ahorita cuál fue. Entonces fíjate tú lo que estábamos leyendo, ¿no? Entonces dice... dice, los textos receptos es el nombre retroactivo dado a la sucesión de textos en lenguaje griego del Nuevo Testamento, los cuales constituyeron la base textual para la Biblia de Lutero alemana, para la traducción del Nuevo Testamento de William Tyndale, la Biblia de Coverdale, la Biblia de Mateo, la Gran Biblia de 1539, la Biblia de Ginebra, de 1557 al 60, y la King James Version de 1611. Adicionalmente, por supuesto, este está en inglés. Adicionalmente, es la base textual del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, de la Biblia Reina de 1569 y la Reina Valera de 1602. Posteriormente está cada idioma, hay en polaco, hay en ruso, hay en armenio, hay en virtualmente todos los idiomas principales tienen su Biblia equivalente a la Reina Valera 1602 o equivalente a la King James Version de 1611. Ok, dice una rica y completa historia. Dice, los manuscritos del tipo Textus Receptus y las versiones han existido como la mayoría de textos por casi 2000 años. Todas las iglesias apostólicas, entiéndanse las de sana doctrina y las de Antioquía, las de Palestina, todas aquellas hijas, nietas, bisnietas del apóstol Pablo, obviamente utilizaron el Textus Receptus entendiendo de que es un nombre retroactivo. La Peshitta de 150, del año 150, obviamente después de Cristo, que por cierto hay varias Peshitas, no hay una sola Peshitta, fue basada también en el Textus Receptus. El papiro 66 usó el Textus Receptus. La iglesia itálica itálica del norte de Italia, en el año 157, usó el Textus Receptus. La iglesia gálica de Galacia, la iglesia gálica de Galacia, de la parte sur de Francia, en el año 177, también utilizó el Textus Receptus. La iglesia céltica de los celtas usaron los Textus Receptus. Los valdenses utilizaron el Textus Receptus. La versión gótica del IV o V siglo usó los Textus Receptus. La siríaca curetoniana es básicamente el Textus Receptus. La Vetus Italia es del Textus Receptus. Esa Biblia, por cierto, es importante conectarla con Jerónimo, el libro de los manuscritos del doctor Ruckman, que por cierto no coincido en la perspectiva, ni en la dureza, ni en la fuerza poco elegante que utiliza el doctor Ruckman, aparte de que él es el promotor de los King James Version Only. Él habla y establece muy bien el tema de los manuscritos y tiene una tremenda bibliografía para uno aumentar más el tema. Él habla de que hubo varias versiones, incluso hay una retractación de parte de Jerónimo, porque la gente no aceptó, ciertas iglesias no aceptaron la Vulgata que él estaba preparando, ¿no? Ok, el Codex Washingtonianos del Evangelio de Mateo usa el Textus Receptus. El Código Alejandrino, les soy honesto, hoy me entero de eso.
En los evangelios usan el Textus Receptus. No, fíjese cómo es el Señor. El Señor es muy especial conmigo en esto. No, ayer yo estaba estudiando, eso lo vamos a ver más adelante, la nueva versión de Campbell, que se hizo antes de Westcott and Hort, basada en, ¿cómo se llama este autor alemán? No lo sé pronunciar, es que son nuevos para mí en estos días. Es el antecesor crítico de Westcott and Hort. Ahí había, es un inglés también muy difícil de leer, un inglés arcaico, y ahí hablaba casualmente sobre los textos receptus que aún estaban en alguno de los testigos, y ya veo cuál era el testigo que hablaba ahí. Dice, la vasta mayoría de los manuscritos restantes del Nuevo Testamento, todos utilizaron los textos receptus, 99% de ellas. La Iglesia Ortodoxa griega usó el texto receptus, no sé si lo está utilizando ahorita. Y dice, el 100% de los leccionarios usaron los textos receptus. Usted, amado ya son las 12:30, estoy agotado a esta hora, me retrasé mucho y me puse a sacar estas 5 o 6 hojitas, me llevó un gran tiempo poder, algunas cosas las traduje a mano, otras las estaba traduciendo ahorita. Ya estamos entonces terminando. Lo cierto es que hay una enorme mayoría de testigos. Todos los manuscritos, el 99% de los manuscritos minúsculos es que están escritos en minúsculas, se oponen a los unciales. Los unciales son básicamente 3. La Biblia Vaticana, es decir, el Nuevo Testamento que está en la Biblia Vaticana, el Nuevo Testamento que está en la Biblia Alejandrina, el Nuevo Testamento que está en la Biblia Sinaítica, y ahora tengo que revisar con razón a la obra de Metzger cuál es la posición del código alejandrino y por qué es posible que el código alejandrino, se me ocurre así sospechosamente, lo utilicen para no insertar en la crítica textual cuando de alguna manera tenían que escoger del texto receptus, utilizan el texto alejandrino. Esta es una hipótesis que estoy planteando, básicamente un tipo de inferencia, pero tengo que apersonarme a esta obra crítica de Metzger, y que es la que tengo a la mano más cómoda, y poder evaluar este tema. Ok. Ahora fíjese lo siguiente. Una de las imputaciones que se le hacen a nuestros Nuevos Testamentos manuscritos es que son del año 1200. Están todos concentrados en el año 1200. ¿Por qué en el año 1200? Es muy probable, y todos son bizantinos, es muy probable que, porque aquí yo estaba leyendo que en el año 204 ocurre el primer saqueo de las cruzadas. Lo dice Asimov en su libro Constantinopla, el Imperio Olvidado. Dice que muchas cosas se salvaron porque o sencillamente no fueron destruidas o sencillamente fueron escondidas. Ahí yo meto, sin temor a equivocarme, meto los manuscritos que estaban ahí guardados. Porque el ambiente de Constantinopla era un ambiente de museo. Por eso yo no creo, y lo dije y lo entendí antes de haberlo leído en otros lados, yo no creo ese cuento de que Tischenberg, cuando llega al convento de allá del monte Sinaí, él dice que él consiguió a los monjes haciendo una hoguera con unas hojas, y esas hojas él las rescató de una cesta. Eso es imposible. Eso es imposible porque una iglesia que llegó incluso a tener lo que llaman las reliquias, que si estaba el clavo de la cruz de Cristo, que si estaba
literal, la leche de María que le dio el niño Jesús, que si el cabello de la Virgen, en fin, que si los huesitos del santo tal, acostumbrados, como es el caso del Vaticano, uno de los museos más espectaculares que hay a nivel mundial. Todo lo cuidaron, todo de una manera tan esmerada. Están obras de Miguel Ángel, la Piedad, la capilla, ¿cómo se llama? La pintura esta de la capilla Sixtina y los obeliscos egipcios, que hay más obeliscos egipcios en el Vaticano que en el mismo egipcio. Es decir, eso fue gente con un espíritu como el espíritu que yo tengo. A mí me encanta coleccionar. Yo tengo carritos de hierro, tengo fósiles, tengo estampillas, monedas. Y yo soy un coleccionista nato desde niño, desde los 6, 7 años. Igual la Iglesia Católica era lo mismo, y eso siempre ha sido en todos los monasterios. Y que sabiendo ellos que eso era la palabra de Dios, lo van a utilizar para calentarse, aparte de que oigan este argumento, el sentido de la mortificación, el sentido de lo que significa el valor de mortificar el cuerpo. Para ellos, ¿qué era el frío? Si el frío formaba parte, el frío de la madrugada formaba parte de su fortalecimiento espiritual. En algunos lugares se flagelaban hasta que sangraban, para mortificar el cuerpo y que la parte, digamos, espiritual prevaleciese. Iban a estar con eso de sacrificar la palabra de Dios para ellos tener, porque en el día era un calor enorme. En el día no iban a hacer una hoguera, para calentarse si estaban más que achicharrados por el sol del desierto. Y de noche el humo para dormir, porque no es lo mismo quemar madera o que se carboniza a unas hojas que incluso ni siquiera eran hojas, eran pergamino, y eso olera a lo que uno llama aquí a cacho quemado, el cacho de la vaca cuando se quema, cuando se le quema a uno los pelitos de la piel, cuando con la cocina, feísimo, huele. Yo me imagino que, por eso le digo, entonces eso básicamente fue para darle un carácter sobrenatural a esa Biblia. Esa es mi opinión. La he visto parecida en otra versión diferente. Bueno, lo cierto es que estos 3 testigos son realmente papirológicamente y papirológicamente son del año 350, redondeándolos, 350 al 400, mientras que los manuscritos de Erasmo de Rotterdam y los que están sosteniendo o formando los Textus Receptus son del año 1200. Entonces, es posible que en el año 1200, desde ese entonces, del primer saqueo, se hubiesen guardado esos manuscritos. ¿Por qué no hay del año 1400? ¿Por qué no hay del 1500? No se sabe. Lo cierto es que los que él trajo, que fueron 7, que él trajo de allá de Constantinopla, me refiero a Juan de Ragusa, eran de esa fecha según la datación que se le ha dado. Pero resulta que le voy a dar un número muy redondo, hay aproximadamente 5.000 manuscritos que respaldan la lectura del Nuevo Testamento, de los Textus Receptus. Las variaciones entre esa población de 5.000 testigos es prácticamente del 98 al 99%. Estaba por aquí leyendo en otro artículo que no recuerdo dónde lo saqué, pero lo saqué ahorita, donde dice que perdí la hojita. No sé, la dejé porque acá no la voy a buscar. Bueno, lo cierto es que ellos hablaban de que era entre la coincidencia entre el 98 y 99%. 98 y 99% la unidad, y no toca piezas fundamentales de doctrina. No toca, sino son cambios de letrica, errores de los copistas, pero no tiene nada que ver con las diferencias que hay entre los Textus Receptus y la base textual católica a la cual nosotros estamos aprendiendo que existe. Y la idea no es utilizar esto para ofender ni para maltratar, sino para que usted escoja. Usted ya sabe, si usted está utilizando una nueva versión internacional y está utilizando una BTX, usted sabe que usted está utilizando el formato,
la exposición de la palabra de Dios según el dictado de la Iglesia Católica Romana, según el Concilio de Trento que sanciona esa Biblia Vulgata como el lugar donde reside la palabra de Dios verdadera. Está bien, esa es una opción, nosotros tenemos la nuestra. Ok, ahora bien, de los dos testigos, yo voy a sacar el código alejandrino, lo debo sacar porque aparte que ahora dice que eso lo voy a revisar próximamente. Estos dos manuscritos difieren, el Código Vaticano y el Código Sinaítico, entre ellos difieren en más de 3.000 lugares, solamente en los evangelios. Te compara el Nuevo Testamento del Código Vaticano y compara el Nuevo Testamento del Código Sinaítico y usted va a conseguir en los 4 evangelios más de 3.000 diferencias y de esas 4.000 solamente hay 1.000 en el Evangelio de Juan. Eso está completamente relacionada en 2 libros que se llama, en inglés lo voy a traducir, Código Sinaítico y sus aliados, si mal no recuerdo, o Código Vaticano y sus aliados. Eso se consigue en archive.org. Me pueden escribir posteriormente y les puedo dar la dirección. Y son 2 volúmenes. He leído el segundo, no lo he visto, todavía no he llegado yo para estudiarlo, pero ahí aparece completico los 4 evangelios y la diferencia. ¿Qué dice en el Código Vaticano? ¿Qué dice en el Código Sinaítico? John Burgon dice que es más fácil conseguir 2 versículos que se contradigan que conseguir uno que coincida. Y el que hace este libro, no recuerdo ahorita el nombre, el que llama así el Código Vaticano y sus aliados, es el que se encarga por supuesto, de hacer un trabajo mucho más extenso y mucho más sistemático con relación a los comentarios o lo que Dean John Burgon había realizado. Entonces, tenemos 5.000 contra 3, contra 2 que se contradicen. 2 viejitos que se contradicen y 5.000 nuevos, pero que testifican. Y por eso en la palabra es muy claro el valor de los 2 testigos. 2 o más, todo se resolverá con 2 o más testigos, incluyendo la acusación a un anciano de la iglesia. Entonces, si yo tengo 2 testigos y los 2 testigos se contradicen, pero le doy a uno una edad mayor que la otra y tomo al Vaticano como el rector y pongo al Sinaítico como secundario cuando me conviene, entonces es ecléctico. Entonces básicamente me estoy quedando con uno solo. Sin contarlo, eso lo vamos a ver posteriormente, el tema de los escribas, los diferentes tipos de escribas y de correctores que tuvo el Vaticano, el Sinaítico. Sin embargo, estos 5 testigos no son puros. No solamente son puros cuando se comparan entre ellos, son puros individualmente. No hay que, es que aquí borraron, es que aquí cambiaron, es que aquí se escribió en el año 1200 tal cosa y en el año 1600 aparece otra, alguien metió la mano. No, esos están con errorcitos o sin errorcitos. Y me refiero a errorcitos porque se saltan una letra, se saltan una coma, se salta una letra, las invierten. Una palabra, pero son bobaditas, como decimos nosotros aquí. Pero esos 5.000 testigos, pues eso se llama, cuando me voy a referir al texto mayoritario en el sentido de que tiene mayor cantidad de testigos, y el otro es el texto minoritario porque apenas son 2 testigos. Entonces estamos hablando de 3, usted divida 3 entre 5.000, divida 5, vamos a darle 5 entre 5.000, es el 1 por 1.000. 5.000 entre 1.000, es decir que por cada testigo que respalda las Biblias católicas, nosotros tenemos más de 1.000 testigos que coinciden y que respaldan lo que nosotros estamos estableciendo, sin contar la lista que acabamos de dar. Ok, entonces voy a hacer un pequeño resumen de algo que había ido. Ok, tenemos la ipsísima sermones, que normalmente se dice ipsísima verba. Yo quité el verba y puse sermones, según y es correctamente, es una estructura en latín correcta. Ipsísima sermones, que significa las palabras verdaderas que escribieron cada uno de los apóstoles o de los escritores de cada uno de los libros.
Fueron libros que llegaron a Antioquía y a Palestina. En algún momento de Antioquía y Palestina sale un Nuevo Testamento, llega a Alejandría, es modificado, es extirpado, y lo vemos de nuevo en el año 325, lo vemos protagonista en el año 325, tomando en cuenta la falta de 1 de Juan 5:7 en las deliberaciones, como lo dije en el video pasado, donde podíamos hacer más que una inferencia, era ver que el tipo de Biblia que ellos estaban utilizando en el Nuevo Testamento era una Biblia ya modificada, porque 1 de Juan 5:7 no estaba, y de ahí es donde nace ya tengo una hora, y de ahí es donde nace la Trinidad de Nicea. Pero también podemos ver que era una Septuaginta la que estaba en ese lugar, porque Arri utiliza la creatio ex nihilo, y la creatio ex nihilo está en 2 Macabeos 7:28. Entonces podemos realmente dar por cierto que la Biblia que se utilizó aquí es una imagen de la Biblia Vaticana o de la Biblia Sinaítica, como casualmente algunos críticos lo acusan, ¿no? Ok, posteriormente, de manera paralela, pues las Biblias, ipsísimas sermones, se va copiando, pasan y sobreviven a las persecuciones, pasan y sobreviven a las persecuciones, pasan y sobreviven ya a la separación de un grupo de iglesias que no se involucraron en la iglesia que estaba armando Constantino. Por eso existe la lista del obispo sevillano Osius, que tengo hoy un libro que lamentablemente cuando fui a contactar al autor ya había muerto, y él no da una referencia bibliográfica, pero es un profesor emérito de una universidad norteamericana secular, y es un hombre que yo le doy credibilidad y suena ordenado, y de que hubo una lista que se fue, pregunta, ¿usted quiere involucrarse con este nuevo proyecto? Sí, yo quiero. No, yo no quiero. Yo estoy seguro que la gente de Sana Doctrina no quiso involucrarse con ese proyecto de Constantino, ese proyecto imperial de hacer una nueva iglesia, aunque los católicos dicen, si yo estoy equivocado, estoy equivocado. Yo también he estado equivocado, y yo no voy a tocarle la puerta para llamarle sus atenciones. Yo lo enseño así, y así lo sostengo. Posteriormente llega el Bizancio, el Constantinopla, el saqueo, y hasta que llega a las manos de Erasmo de Rotterdam, y tenemos nuestra Reina Valera de 1602, la King James Version de 1611, y con eso terminamos la historia de los Textus Receptus. Bueno, que el Señor les bendiga y muchas bendiciones. Hasta luego, chaito.